He pasado toda mi vida, 82 años, en esta enorme y vieja casa que se había convertido casi en una extensión de mi propio cuerpo. Creí conocer cada rincón, desde los objetos olvidados en el desván hasta el punto exacto donde las tablas del suelo crujían bajo mis pasos. ¡Qué gran error el mío! Resulta que esta casa, mi refugio, mi santuario, ocultaba en sus cimientos, allí donde ningún pie humano había pisado jamás, un secreto que ni siquiera yo, su dueña y guardiana, sospechaba. Si no hubiera sido por ese capricho del destino, quizá por aquella desafortunada gotera que comenzó a filtrarse desde el techo, y si no me hubiera visto obligada a descender a la oscuridad de ese sótano maldito, el peso de aquel secreto, ese silencio sellado entre los muros, probablemente habría seguido enterrado para siempre en la húmeda quietud de la tierra. El velo de todo aquel misterio comenzó a levantarse un día gris, el mismo en que una tormenta torrencial cayó sobre el pueblo como una maldición. Mientras el estruendo del diluvio hacía temblar las ventanas, mi mente solo podía pensar en si esta vieja casa, la que mi difunto esposo Julián había construido hace tantos años con tanto orgullo, repitiendo una y otra vez: «Este será nuestro castillo, Nuria, ningún temporal podrá derribarlo», resistiría aquella nueva y violenta prueba. Al principio no di importancia a esa pequeña filtración que apareció en el rincón más alejado del techo de la cocina, un goteo persistente que caía en el cubo con un ritmo casi hipnótico. Pero cuando seguí el rastro de la mancha húmeda, comprendí con inquietud que el origen provenía justamente del muro más antiguo y grueso de la casa, por donde pasaban las tuberías principales que descendían al sótano. No tardé en sentir en el pecho esa opresión que anuncia que algo muy dentro de uno está a punto de cambiar. Ya sabía que no tenía otra opción más que bajar al sótano, ese lugar que solo visitaba por necesidad para guardar las conservas de invierno, los frascos de aceitunas o las sacas de patatas. Cada vez que cruzaba su umbral, el aire pesado, cargado de humedad y moho, me hacía pensar en una tumba fría, un espacio sin alma que oprimía el corazón. Tomé la gran linterna de metal y comencé a descender peldaño a peldaño por la escalera de madera que crujía bajo mi peso. La luz pálida y temblorosa del foco no lograba disipar del todo la oscuridad, solo rozaba los muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, los objetos olvidados que se erguían como fantasmas silenciosos de otros tiempos. Las sombras bailaban en las paredes, deformes, inquietas. Concentrada en el goteo y en las paredes húmedas, buscaba el punto exacto de la filtración cuando el haz tembloroso de la linterna iluminó por un instante el rincón más profundo del sótano, justo detrás del viejo compartimento que antaño servía de carbonera, donde se adivinaba una protuberancia baja, toscamente oculta bajo un pedazo de lona vieja, cubierta de polvo y óxido. No recordaba haberla visto jamás. En ese momento, todos los sonidos del sótano
parecieron apagarse. Solo se oía el eco del agua cayendo del techo y mi propia respiración cada vez más acelerada. Cuando la luz reveló los grabados tallados sobre la madera, comprendí con un escalofrío que aquello no era un objeto cualquiera, sino un baúl antiguo, pesadamente anclado al suelo, sus esquinas metálicas cubiertas de óxido y el cuerpo ennegrecido por la humedad del tiempo. Intentando reunir valor, extendí mis dedos temblorosos hacia la superficie rugosa que el haz de luz iluminaba. Sentí la frialdad pegajosa de la madera húmeda, su peso inmóvil, y comprendí que el baúl no podía moverse ni un centímetro. Estaba enterrado de forma deliberada, casi fundido con la tierra del sótano, como si alguien lo hubiera querido ocultar para siempre. Mi mirada se clavó entonces en el enorme candado ennegrecido que unía la tapa al cuerpo del cofre. A pesar del paso de los años y del óxido que lo corroía, seguía entero, desafiante, como si guardara algo demasiado valioso o demasiado peligroso. Aquello no estaba allí para proteger de ladrones, sino del propio paso del tiempo y de miradas curiosas como la mía. Mi mente se detuvo en seco. Durante la construcción de esta casa, Julián y yo habíamos planeado juntos cada rincón, cada clavo. No había forma posible de que algo así se encontrara tan cerca de los cimientos sin que yo lo supiera. La idea de que mi esposo hubiera ocultado algo tan importante de mí, de su compañera de vida, me atravesó el corazón como una hoja de hielo. El sonido del agua, ahora lejano y relevante, se mezclaba con el silencio espeso del sótano. La opresión dio paso a una curiosidad ardiente, irresistible. Ya no importaba el peligro ni la razón. Descubrir qué se ocultaba dentro de aquel silencio sepultado se había convertido de pronto en el propósito más urgente, más inevitable y quizás el más peligroso de mis 82 años de existencia. Cuando clavé todas mis fuerzas, no en el gran baúl, sino en esa porción de metal oxidado del tamaño de la palma de mi mano, y tiré con todo lo que me quedaba, los nudillos de mis dedos doloridos ardieron y se doblaron en agonía. Aún así, ese maldito candado, que parecía fundido a la madera como si fuera parte de ella, no se movió ni un milímetro. Su resistencia no era simple terquedad, era la prueba de que aquel cerrojo había sido colocado a propósito para no abrirse mediante la violencia bruta. Acercando la linterna temblorosa hasta casi quemarme los ojos, comprobé que no se trataba del típico candado que Julián guardaba en su caja de herramientas, ni de ningún modelo corriente que hubiese visto en la ferretería del pueblo. Bajo la capa de suciedad y óxido asomaba un grabado extraño, una especie de blasón o sello antiguo cuyo significado se me escapaba. Era un mecanismo antiguo y complejo, una reliquia con intención. Olvidé por completo la urgencia del goteo del techo y el porqué de mi presencia en el sótano, y mi mirada comenzó a registrar todo con la voracidad de quien busca una pista, un martillo pesado, una palanca,
un cincel, cualquier herramienta capaz de forzar ese cerrojo diabólico. La necesidad de saber qué guardaba el baúl se había convertido en una obsesión que anulaba la razón. Desde lo más hondo del estante rescaté un mazo enorme, su mango casi adherido a mi mano por la humedad y la suciedad. Lo levanté como si quisiera descargar en él toda la rabia de mi vida y lo dejé caer con todas mis fuerzas sobre el centro del candado. El ruido sordo y metálico reverberó contra las paredes de piedra del sótano, pero lo único que conseguí fue una pequeña mella insignificante en la superficie del cerrojo. El candado permaneció impasible, como burlándose de mi ataque. Agotada, con el sudor ardiéndome en la frente y el peso de 82 años clavado en los hombros, comprendí que no era cuestión de más fuerza. Este candado había sido ideado con una astucia que excedía mis embestidas. La única esperanza real era la llave única que con toda probabilidad Julián, mi esposo, había ocultado en algún lugar seguro de esta casa, quizá en un escondite más protegido que el propio baúl. El mazo resbaló de mis manos y cayó con un golpe sordo sobre la tierra húmeda, y el sonido me dio la bofetada definitiva. Mi bronco intento de violencia había sido en vano. El candado no iba a ceder ante la fuerza bruta, solo se abriría con la lógica de quien lo concibió, con esa llave especial que casi seguro estaba oculta en otro rincón de la casa. Comencé a inspeccionar de nuevo cada grieta en la pared, los aparejos de pesca de Julián, las cajas de madera apiladas. Todo se transformó en un posible escondite. La idea de encontrar una pequeña pieza metálica entre aquel mar de polvo y recuerdos me parecía más desesperada y a la vez más coherente que seguir golpeando el cofre. Mis ojos se detuvieron en la vieja caja de herramientas azul de Julián, su pintura descascarillada, aunque la caja seguía firme. Durante años, él la había mantenido cerrada. Cuando le preguntaba, me respondía con un «No es cosa de mujeres, Nuria, déjalo». Ahora pensé que allí, quizá, podía haber algo más que clavos y tornillos, tal vez la primera pista de las otras cosas que me había ocultado, tal vez la llave que buscaba. Me acerqué con paso cauteloso, abriendo la caja casi con miedo de despertar algo dormido. El chirrido de la bisagra cortó el silencio del sótano. El olor a metal frío y aceite me golpeó la nariz, y por un instante la presencia de Julián se sintió más real que la ausencia que había dejado. Pero al abrir la tapa, la decepción fue inmediata. Dentro no había llave ni nota misteriosa, solo destornilladores con mango engrasado, tuercas y tornillos oxidados, algún clavo y un montón de trastos rancios. Pese al desengaño, acepté que no sería tan fácil. Julián había elegido un camino más enrevesado para proteger su secreto. Con la linterna en mano, aparté del pecho la frustración y dirigí la luz hacia otros posibles escondites del sótano. La búsqueda continuaba, pero ya no con golpes, sino con ojos y memoria. Cuando cerré la tapa de la vieja caja de herramientas azul de Julián, con todo el peso de mi decepción, acepté con amargura que esto era obra de una planificación
mucho más compleja y profunda de lo que había imaginado. Mi marido jamás habría cometido el error de esconder algo esperando que yo lo encontrara revolviendo una simple caja de clavos. El hombre que había enterrado ese baúl había calculado cada detalle para proteger su secreto. Al desplazar la luz de la linterna sobre los cimientos húmedos y musgosos del sótano, ya no buscaba una llave por esperanza, sino por instinto. Cualquier anomalía, una pista mínima. Mis ojos se detuvieron en un ladrillo distinto, justo a la izquierda del hueco de la escalera, mejor cortado que los demás, con el mortero despegado, como si no perteneciera allí, como si lo hubiesen puesto después. Ignorando por un momento el cansancio de mis 82 años, me arrodillé y con manos temblorosas repasé los bordes de aquel ladrillo. A diferencia de las rugosas piedras circundantes, su tacto era más liso. Al tocar la parte superior, casi imperceptible, mi yema encontró una rendija estrecha, tan finamente oculta que el corazón se me aceleró contra el pecho. Saqué del bolso de herramientas un cincel viejo y oxidado y, no con fuerza bruta, sino con paciencia, lo introduje en esa endija. Tras unos segundos de resistencia, el ladrillo empezó a ceder, despacio, milímetro a milímetro. La emoción punzante de estar tan cerca de lo que buscaba recorrió mis venas. Con un último esfuerzo, logré extraer el ladrillo y dejarlo sobre la tierra húmeda. La linterna reveló entonces, incrustada en el espesor de la pared, una cavidad minúscula, tan negra que apenas dejaba pasar la luz. Una pequeña escondida perfecta. En su centro, envuelto cuidadosamente en una loneta engrasada para protegerlo de la humedad, yacía un paquetito pequeño con apariencia de ser exactamente lo que andaba buscando. Una posible llave. Mientras la luz apenas penetraba las telarañas del hueco, mi mono vaciló en el aire. Sentí el frío del ladrillo en las puntas de los dedos y con él un terror helado. Alargar la mano hacia esa oscuridad podía significar tocar la primera evidencia tangible del secreto que Julián me había ocultado durante años. Por un instante, todo mi cuerpo pareció quedarse paralizado. Conteniendo el aliento y esforzándome por acallar el estruendo de mi corazón, reuní el coraje y acerqué los dedos a la pared húmeda del escondite. Cuando la yema de mi mano rozó la loneta, noté su textura pegajosa y fría. Un escalofrío me recorrió. Agarré el paquete con firmeza, como quien teme que algo maléfico pueda saltar fuera. Lo extraje con cuidado y comprobé que cabía en la palma de mi mano. Sorprendentemente, era ligero y la loneta, a pesar de los años de humedad, seguía cumpliendo su función protectora. Al iluminarlo con la linterna, vi que además de la envoltura aceitosa, el bulto estaba fuertemente atado con una cuerda de yute seca,
anudada con paciencia de marinero, nudos múltiples ceñidos con precisión. Ese mimo extremo en el empaque dejaba claro que todo había sido dispuesto no solo para aislar de la tierra y la humedad, sino para preservar aquello del paso del tiempo y de manos curiosas como la mía. No quedaba ya ni una pizca de duda en mí. Aquel pequeño paquete cerraba el círculo. Era la única llave capaz de abrir la enorme y oxidada cerradura que desafiante esperaba en el baúl del sótano. Era casi seguramente la llave que Julián había escondido para mantener a salvo su mundo secreto. Lo que quedaba por decidir era si tendría el valor de deshacer esa envoltura. ¿Sacaría una llave como yo esperaba o encontraría dentro algún mensaje o cosa que nunca habría imaginado, tal vez algo aún más inquietante? Con esas manos temblorosas y débiles que la vejez y la reuma habían convertido en instrumentos torpes, esas mismas manos que ya les costaba incluso enhebrar una aguja, cada segundo que intentaba deshacer aquel nudo pétreo, apretado como una roca y probablemente hecho años atrás por manos fuertes y jóvenes, me recordaba cuán profunda era mi impotencia. Las uñas se doblaban contra las fibras duras de la cuerda y el nudo parecía burlarse de mis esfuerzos patéticos. Al aceptar con una punzada de resignación que romper aquella terquedad con la fuerza de mis dedos era una empresa imposible, comprendí también que formaba parte del elaborado plan que había tejido mi difunto Julián. No bastaría la curiosidad, haría falta ingenio y aprovechar lo que hubiera a mano. Fue entonces cuando mis ojos, iluminados por la linterna, localizaron sobre la tierra húmeda el viejo cincel oxidado que había usado para sacar el ladrillo. Con las últimas reservas de paciencia y sin hacer caso al desagradable frío del metal contra la palma, coloqué la punta del cincel con suma precaución bajo la cuerda, intentando no dañar el contenido del paquete, y comencé a hendir las resistentes fibras una por una. Movía la herramienta con calma, determinación y cuidado, como quien desactiva una trampa. Al fin, la última fibra, cubierta de polvo y tiempo, cedió con un pequeño y seco chasquido. Respiré profundamente como si me hubieran quitado un peso de encima y sin ya nada que me atase, me apresuré con manos temblorosas a apartar las capas de lona engrasada que cubrían el contenido con la avidez de un niño que abre un tesoro. La luz de la linterna descubrió entonces exactamente lo que esperaba, un objeto grande y pesado, casi por completo contenido en mi palma.
No era ninguna llave vulgar que hubiese visto en puertas ordinarias. Era una llave enorme, tosca y a la vez de una dignidad ruda, con extraños y sinuosos relieves tallados que el óxido no había logrado corromper del todo. La llave que, sin duda alguna, pertenecía al enorme candado del baúl en el sótano. El peso frío y áspero que sentí en la mano no era meramente la densidad del metal, era la materialización del secreto que Julián había guardado, el peso tangible de destinos desconocidos, de plegarias sin respuesta, de posibles traiciones, el peso de un destino que, hasta ese momento, había reposado sellado en esa caja olvidada. Contuve el dolor que las viejas articulaciones me lanzaban con cada movimiento e intenté por un instante acallar la tormenta de emoción que me invadía. Con la linterna temblando en la otra mano, me incorporé despacio y, aferrando como a un rescoldo aquella llave de hierro oxidado, me dirigí hacia el cofre que aguardaba en la esquina más oscura del sótano. El crujido del barro bajo mis pasos marcó el breve trayecto que para mí se sintió como un viaje de toda una vida. Ante el baúl me arrodillé otra vez, ignorando el dolor en las rodillas, y fui recibido por el olor terroso y espeso del moho que exhalaba aquella madera podrida y las piezas metálicas hinchadas por el óxido. La luz reflejada en la linterna dejó ver cómo el candado, el mismo al que había asestado golpes inútiles, ahora frente a la llave, parecía pequeño, exánime, esperando el desenlace. El corazón me latía en la garganta, las manos me temblaban de forma incontrolable. Luché por no dejar que la llave resbale entre mis dedos húmedos por el sudor. Con extremo cuidado, guié su extremo ornamentado, casi oculto por capas de óxido y suciedad, hacia la estrecha y oscura boca de la cerradura. Contuve el aliento. Al introducir la llave, el metal crujió con un sonido chirriante que heló mis nervios. Empujé muy despacio, con esa mezcla de reverencia y temor que siente quien pone de nuevo en su sitio algo que no ha sido tocado en décadas. Cuando por fin encajó, con un clic seco, profundo y satisfactorio, sentí una oleada de alivio y también un escalofrío que recorría toda mi espina. En ese instante, mi mano, el único vínculo entre aquel trozo de hierro frío y oxidado y el enorme cofre de madera que aguardaba en la penumbra del sótano, se quedó inmóvil, como si ya no respondiera a mi voluntad. Sabía que girar esa llave significaba romper un silencio sellado, abrir la puerta del secreto que mi difunto Julián había protegido con tanto esmero. Era un acto sin retorno, capaz de cambiar o arrasar lo que me quedaba de vida. Cuando la curiosidad ardiente venció la parálisis del miedo, reuní las últimas fuerzas de mis 82 años y me incliné con todo mi peso sobre la empuñadura. Al principio, la cerradura, fusionada por el óxido y el tiempo, se resistió con la firmeza de una piedra. Los engranajes parecían soldados entre sí, negándose a ceder. El esfuerzo me hizo crujir la muñeca.
justo cuando estaba a punto de rendirme, moví la llave 1 milímetro hacia el lado contrario y en un arranque de furia impotente volví a forzarla con todas mis fuerzas. Entonces, el silencio sofocante del sótano se rasgó como con un cuchillo. El chirrido áspero del metal contra el metal se mezcló con un sonido más profundo, como el crujido de un hueso que se parte. Aquello era el anuncio de que el tiempo y el óxido empezaban por fin a ceder. Y después, un golpe seco, brutal, metálico, clank, resonó como un portazo en la oscuridad. La llave giró de pronto libre, un palmo dentro del mecanismo, y el pesado arco del candado saltó hacia un lado, liberado por una tensión que había dormido durante décadas. Con lentitud extraje el candado del anillo oxidado que lo sujetaba y lo dejé caer sobre la tierra húmeda. Su golpe sordo reverberó en mis oídos. Mis ojos quedaron fijos en la estrecha rendija del cofre, esa delgada línea de sombra que aún guardaba el misterio. Ya no quedaba obstáculo alguno. Deslicé las puntas de los dedos en la ranura de la tapa. La madera, hinchada por años de humedad, se resistió como un cuerpo que no quiere resucitar. Sentí la lucha entre mi debilidad y su peso muerto. El cofre no solo guardaba secretos, sino que parecía cargado de su propia terquedad física, como si también él se negara a ser abierto. Reuní el aire en los pulmones y empujé una vez más. Las bisagras de hierro forjado, oxidadas y agarrotadas, gritaron un quejido largo, doloroso, como el lamento de un ser vivo torturado. Fue el último clamor de su silencio. Finalmente, con un estrépito seco, la tapa cedió y cayó hacia atrás. El interior del cofre, tras tantos años sellado, exhaló un soplo que no olía ni a moho ni a tierra, sino a algo más penetrante y denso, una mezcla de lavanda seca, papel envejecido y naftalina. Era el olor de un tiempo embalsamado, de un pasado detenido. La luz de la linterna tembló sobre la oscuridad recién liberada. No apareció ningún brillo de tesoro, ni figura aterradora, sino una forma cubierta por una gruesa capa de polvo gris. Parecía un trozo de terciopelo pesado, una tela destinada a proteger lo que yacía debajo. Ya no había cerraduras, ni tapas, ni barreras entre ese secreto y yo. Sentí que todo el misterio que Julián había enterrado bajo los cimientos de esta casa y de mi vida respiraba frente a mí. Una mezcla vertiginosa de miedo y curiosidad me impulsó, sin poder resistirme, a extender la mano hacia el tejido cubierto de polvo y levantarlo.
Cuando la punta de mis dedos rozó la tela que cubría el misterioso contenido del cofre, un terciopelo extraño, a la vez suave y endurecido por los años y la humedad, una nube densa de polvo se alzó en el aire, mezclada con el olor penetrante de la naftalina y las flores secas. El aire se volvió irrespirable y retrocedí con un sobresalto. Aquello no era solo una tela, sino un pesado telón que cubría el pasado. Reuniendo el valor, tomé con ambas manos el borde áspero del tejido y comencé a retirarlo con cuidado, temerosa de dañar lo que se ocultaba debajo. La tela ofrecía resistencia, como si llevara dentro plomo fundido. Parecía defender con sus últimas fuerzas el secreto que cubría. Cuando finalmente cedió, con un suspiro áspero, la luz temblorosa de mi linterna penetró el corazón de la oscuridad del cofre. Lo que vi no era un caos, sino un orden perfecto. Montones de papeles amarillentos atados con cintas pálidas, fotografías antiguas de bordes doblados y, en el centro de todo, un cuaderno grueso de cuero ennegrecido cuya tapa parecía guardar más que palabras. Aparté por completo el terciopelo, dejándolo caer arrugado sobre la tierra húmeda. Bajo la luz, el contenido del cofre se reveló con una precisión casi documental. No era un tesoro, sino un archivo. El mundo metódico de Julián, su memoria clasificada y sellada, se desplegaba ante mí con la minuciosidad de quien quiso que su pasado fuera olvidado, pero jamás destruido. Mis ojos ignoraron las cartas atadas y las fotos dispersas y se clavaron en el cuaderno. A pesar de los bordes gastados y las costuras deshechas, su presencia imponía respeto. No tenía cerradura, pero su peso silencioso transmitía la sensación de guardar un secreto inmenso. Su anonimato, sin nombre, sin fecha, sin título, lo hacía aún más inquietante. Toqué la tapa con la yema de los dedos. Estaba fría, húmeda, sorprendentemente lisa, y por un momento tuve la sensación de acariciar algo vivo. Retiré la mano con un estremecimiento. Dentro de mí, la curiosidad ardiente y el temor luchaban como dos bestias encerradas. Al fin lo levanté con cuidado y lo acerqué a la luz. El cuero estaba manchado por los años y sin una sola palabra grabada en su superficie. No había rastro de broche, cierre o pestillo. El único candado era su propio silencio. Deslicé el pulgar entre la tapa y la primera página, forzando con lentitud ese espacio sellado por el tiempo. Mi respiración se detuvo, el corazón desbocado resonaba en mi pecho. La tapa cedió al fin, liberando un suspiro leve, el crujido húmedo del papel que despertaba. La linterna iluminó la primera hoja amarillenta, manchada y frágil.
Pero lo que apareció no fueron trazos de lápiz como había imaginado, sino letras firmes escritas con tinta negra, una caligrafía elegante, ordenada y, lo supe de inmediato, femenina. Era la voz escrita de otra mujer, y en aquel instante comprendí que el verdadero secreto de Julián no yacía en el cofre, sino en esas páginas. Mientras la luz temblorosa de la linterna se paseaba por la áspera y amarillada página húmeda, mis ojos reconocieron con un golpe helador que aquellas letras, pulcras y alineadas como perlas, no tenían nada que ver con la caligrafía atropellada y casi ilegible que recordaba de Julián. Eran la caligrafía de una mujer extraña para mí, una mujer cuya voz jamás había oído y cuya existencia ignoraba por completo. Al comprenderlo con brutal claridad, un frío más profundo que el aire gélido del sótano se fue extendiendo desde lo más hondo de mis huesos. La sensación de traición, o quizá de que alguien había sido sacrificado, se clavó en mi pecho. Acercando la linterna con la mano que temblaba hasta casi rozar el papel, pude ver que la tinta, pese a los años, seguía densa. Las letras, cuidadas y exactas, tenían la inclinación de un calígrafo. No eran garabatos apresurados, cada trazo parecía meditado, quizá escrito con un amor inmenso, tal vez con un odio igual de profundo. Aún en mi asombro, comprendí que aquello era un texto deliberado y solemne, no una nota rápida e irrelevante. Mi vista, forzando la penumbra del sótano, se fijó en la esquina superior de la página donde suelen anotarse fechas. Allí, con tinta negra y ya desvaída, hallé una fecha que heló mi sangre. Pertenecía a 15 años antes de que yo conociera a Julián, 15 años antes, incluso del día de nuestra boda, en un tiempo en el que yo aún era una joven en el pueblo y él un hombre que yo ni siquiera conocía. Debajo de esa fecha, la misma mano femenina había escrito con la misma traza segura una frase corta que me heló el corazón. Intercambio completado, el depósito está a salvo. Repetí esas palabras en mi mente como quien intenta descifrar un idioma extranjero. No entendía cómo aquel intercambio podía tener relación con mi vida, con esta casa, con ese cofre o con el secreto que Julián parecía haber enterrado. ¿Qué se había intercambiado? ¿Qué o quién era ese depósito? Hasta ese momento imaginaba encontrar en el baúl cartas amorosas, papeles de una fortuna escondida o quizás créditos y deudas, menudencias terrenales. Pero al leer aquellas palabras comprendí con un frío estremecimiento que el cuaderno que sostenía no hablaba de simples secretos amorosos ni de cuentas escondidas. Revelaba la punta de un entramado oscuro muy anterior a mi vida con Julián, un pasado tan profundo y peligroso que yo no podría jamás desentrañar por completo. En aquel instante, en la humedad helada del sótano, con el goteo burlón en el techo y el tiempo suspendido, intercambio y depósito resonaron una y otra vez en mi cabeza como explosivos colocados bajo los pilares de mi matrimonio de 50 años. Sentí como todo lo que creía saber y haber vivido con Julián se resquebrajaba y la sangre parecía detenerse en mis venas.
Aquello no era una simple traición, era un documento frío que atestiguaba un cálculo siniestro. Con el cuerpo paralizado por el frío, vencí mi propio terror con la urgencia cruel de tener que saber, y giré con delicadeza la primera hoja pegada por la humedad. El sonido arrugado del papel me desgarró los nervios. ¿Qué encontrar allí me llenaba de escenarios aterradores que me impedían respirar? La luz temblorosa del farol no reveló la esperada carta de confesión ni una historia lacrimosa. En lugar de eso, apareció algo todavía más aterrador, una lista metódica escrita con la misma caligrafía femenina, como si fuera un libro de contabilidad. Las entradas estaban ordenadas en 2 columnas. La visión de ese orden impasible hizo que mi consternación se profundizara. Al explorar la página con la mirada, vi que la columna izquierda contenía fechas antiguas, de épocas en las que yo ni siquiera había nacido. La columna derecha, por su parte, mostraba anotaciones crípticas: parte 7, caja 3, la caravana partió, transportador cambiado. Frases cortas de tono marcial que no significaban nada para mí, como mensajes cifrados de una organización clandestina. No era un diario íntimo, era un registro frío de una operación, un manual contable de un delito o un tráfico. Incrédula, deseando que mis ojos me engañaran o que la atmósfera viciada del sótano fuera la responsable de una alucinación, empecé a pasar las páginas con manos que ya no obedecían sino al pánico. 3, 5 por vez, con furia y con miedo. Pero cada hoja nueva mostraba lo mismo, una y otra vez: listados numéricos, entradas metódicas, la misma voz impasible que documentaba, página tras página, la implicación de Julián, mi honrado esposo, en un programa oscuro y sistemático, anterior a nuestro encuentro por muchos años. Lo que tenía entre manos dejaba de ser un secreto doméstico, era un expediente. Y me golpeó la aterradora certeza de que la vida que creía haber compartido con Julián, esa vida de cariño y honestidad, había sido apenas la fachada sobre la que se erigía una operación fría y metódica que él había preferido ocultarme a cualquier precio. El recorrido mecánico y tembloroso de mis dedos por aquellas páginas húmedas y frías, llenas de listas sin alma, se detuvo de repente. Bajo las yemas sentí una irregularidad, una protuberancia que no pertenecía al papel. Algo liso, más grueso, con bordes definidos. No era parte del cuaderno, era un cuerpo extraño, oculto entre las hojas con una intención precisa. Al tocarlo, supe, sin necesidad de verlo, que aquel papel no era de la misma naturaleza que las páginas meticulosamente ordenadas de aquella mujer. Era otro trazo, otra historia. Intuí que podía ser una intervención de Julián, mi marido, quizás una nota suya, un mensaje enterrado a propósito entre esos registros gélidos, un intento de hablarme desde su silencio. Olvidando el peso opresivo del cuaderno sobre mis rodillas, introduje con suma delicadeza los dedos entre las páginas y extraje el objeto con el cuidado reverente de quien manipula una reliquia. Era una hoja amarillenta, frágil, doblada varias veces hasta formar un pequeño cuadrado.
La sostuve en la palma, el corazón me latía tan fuerte que sentí su pulso en las sienes. Con las uñas, muy despacio, fui deshaciendo los pliegues, temerosa de que el papel se deshiciera al contacto. Cuando al fin lo abrí bajo la luz del farol, no encontré los trazos elegantes y regulares de la mujer desconocida, sino algo que reconocí de inmediato. Aquella escritura apresurada, tosca, casi médica, que había visto miles de veces en listas de la compra, en notas domésticas, en dedicatorias apresuradas. Era la letra de Julián, no cabía duda. El temblor se me extendió hasta los huesos. En el centro de aquel cuadrado de papel dirigido a la mujer del cuaderno había solo 2 palabras escritas con tinta corrida, pero aún legible, 2 palabras heladas, una orden breve e incomprensible. Ten paciencia. Miré esas palabras como si fueran un veneno. En ellas, en su aparente sencillez, se concentraba la prueba irrefutable de algo que no podía nombrar, la existencia de una complicidad antigua, un vínculo oscuro que se remontaba mucho antes de que yo entrara en su vida. Sentí que tocaba con mis dedos el documento tangible de una traición que había estado bajo mis pies durante toda una vida. Mi mente oscilaba entre esas 2 escrituras tan opuestas, la de la mujer, serena, perfecta, casi matemática, y la de Julián, impulsiva, desordenada, vital. No entendía cómo podían convivir en la misma historia, qué relación los unía, qué significaba esa orden de ten paciencia, qué papel desempeñaban ambos en ese misterioso intercambio. Las preguntas me atenazaban sin respuesta. La intervención de Julián en aquel cuaderno lo cambiaba todo, transformaba lo que parecía el diario de una desconocida en un documento compartido, una prueba directa de su participación. Ya nada en el cofre me resultaba ajeno. Cada cinta, cada fotografía, cada lista formaba parte del mismo engaño monumental. Allí, en el silencio sepulcral del sótano, con aquel pequeño papel arrugado en la mano, me descubrí completamente sola. 82 años, y por primera vez me sentí ridícula, desarmada, convertida en espectadora tardía de una historia que se había desarrollado bajo mi techo y sin mí. Julián había enterrado en los cimientos de nuestra casa otra existencia, otra mujer, otro pacto, y luego me había dejado vivir encima de ese secreto con una paz prestada. Aquellas 2 palabras, ten paciencia, habían agotado la poca paciencia que me quedaba.
Ya no se trataba de simple curiosidad. Saber lo que escondía en el cuaderno, las listas y aquel enigmático intercambio se había convertido en mi última razón para seguir respirando. Descubrir la verdad era ahora mi única forma de salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. Mientras apretaba entre los dedos aquel papel diminuto, la nota de Julián, su helado "ten paciencia", sentí que ya no se la dirigía a esa mujer desconocida, sino a mí, como si desde algún rincón del sótano su voz burlona siguiera hablándome entre los años. Con un nudo de rabia y dolor en la garganta, reuní lo que quedaba de cordura y pasé la página, justo desde el punto donde aquel mensaje había quedado atrapado entre las hojas. La luz temblorosa de la linterna iluminó la página siguiente y lo que apareció me dejó sin aire. No era la continuación de las listas, de esos registros fríos y cifrados que había estado leyendo, sino una sola línea escrita con la misma caligrafía femenina, pero temblorosa, corrida, como si su autora hubiera perdido el control de la mano, seguida de un vacío enorme, una extensión blanca que se tragaba el resto del cuaderno. Leí esa última frase con los labios entreabiertos, casi sin voz. Última caravana, el depósito se ha perdido. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza como un grito. El depósito se ha perdido. Entendí de golpe que el intercambio, la entrega o lo que fuera aquel negocio oculto había terminado mal. El mandato de Julián, su "ten paciencia", había llegado demasiado tarde. Todo el secreto que aquellas listas registraban con tanta precisión se quebraba justo en ese punto, en una catástrofe silenciosa. Bajo esa frase, la página se abría en un espacio infinito y blanco, y las siguientes, todas las siguientes, eran iguales, vacías, intactas, calladas. El silencio de esas hojas me dijo con brutal claridad que la historia se había detenido allí, congelada para siempre. No habría más respuestas. El misterio, el desastre, el destino de aquella caravana perdida estaban sellados para mí. En ese momento comprendí que el grueso cuaderno de cuero que sostenía no era un libro de revelaciones, sino una trampa blanca llena de huecos y preguntas. Lo que me ofrecía no eran verdades, sino abismos. La decepción y la impotencia me oprimieron el pecho. El aire húmedo del sótano se volvió más espeso, insoportable. Mis ojos se apartaron de las páginas mudas y, siguiendo la luz de la linterna, regresaron al interior del cofre. Allí, junto al cuaderno, todavía esperaban los demás objetos. Montones de papeles amarillentos, atados con lazos rosa y azul pálido, paquetes pequeños y frágiles que parecían pertenecer a un mundo más inocente. Tal vez cartas, tal vez recuerdos, tal vez la voz de esa mujer. Un hilo de esperanza, débil, casi vergonzoso, volvió a encenderse dentro de mí. Con un gesto lento, dejé el cuaderno sobre la tierra húmeda,
devolviéndolo a la oscuridad de la que había salido. Ya no me debía nada. Mi atención ahora se centró por completo en el primer paquete, el atado con la cinta azul, más grueso, más pesado, más cuidadosamente preparado. Su delicadeza contrastaba con todo lo demás, como si ocultara algo humano, un eco de ternura entre tanto cálculo. Extendí la mano, temblorosa, ansiosa, temerosa, y dejé que mis dedos tocaran el borde frío de aquel fajo de cartas, esperando con un miedo reverente que dentro de ese lazo de colorado se escondiera, por fin, una respuesta. El fajo de papeles atado con la cinta azul pálida reposaba ahora en mis manos. Su tacto era completamente distinto al del cuaderno de cuero que había arrojado al suelo. Donde aquel era frío y hostil, este parecía tibio, frágil, casi humano. Pero incluso en esa delicadeza había algo inquietante. Sabía que pertenecía al mismo cofre, al mismo secreto, al mismo pasado oscuro de Julián. Intenté desatar la cinta. Los años y la humedad la habían endurecido como piedra. Cada intento por deshacer el nudo me resultaba más difícil que abrir la cerradura del baúl. Parecía que esas hojas estaban protegidas por una voluntad que superaba la mía. Finalmente, la cinta se deshizo en mis dedos, rompiéndose en hilos que cayeron como un mechón de cabello viejo sobre la tierra húmeda. Ante mí, una pila desordenada de papeles amarillentos, bordes curvados por la humedad, esperaba la luz del farol. Contuve la respiración y con la punta de los dedos levanté la primera hoja, más rígida que las demás, casi como cartón. La luz reveló algo que no esperaba. No era una carta ni una lista, era una fotografía. El papel brilló débilmente. Tenía los bordes blancos y dentados de otra época. Las manchas químicas borraban parte de la imagen, creando sombras fantasmales. Cuando acerqué la luz, distinguí al fin lo que mostraba: una figura pequeña, envuelta en una manta de encaje antiguo, en brazos de alguien cuyo rostro quedaba fuera del encuadre. Un bebé. No podía apartar la vista. Aquella criatura, ese ser diminuto, desconocido, congelado en el tiempo, no era una casualidad. Todo dentro de mí comprendió que estaba viendo al depósito, la entrega perdida de la que hablaban las páginas del cuaderno, la emanación de aquel pecado. Julián no había guardado dinero ni documentos, había escondido una vida. Un escalofrío me recorrió. Pasé el resto del fajo con manos febriles, buscando un nombre, una explicación, cualquier palabra. Pero no había nada, solo más fotografías, todas del mismo niño, en diferentes ángulos, distintas mantas, pero siempre el mismo rostro mudo, sin expresión, ninguna sonrisa, ninguna nota al dorso. Era una serie de retratos clínicos, impersonales, como si su única función fuera constatar que ese ser existió. No eran recuerdos familiares,
eran pruebas. Sostuve sobre el regazo aquel montón de imágenes, decenas de copias del mismo bebé sin nombre, un ejército de espectros diminutos que me devolvían una mirada ausente. Entendí con un horror lento que el depósito perdido era aquel niño, que mi esposo había, de algún modo, en una transacción donde la mercancía era una vida. El farol tembló en mi mano. Sentí náuseas, un mareo seco. No había ya consuelo posible. Y entonces, entre lágrimas contenidas y respiraciones entrecortadas, mi mirada se desvió hacia el fondo del cofre, hacia el último paquete, el de la cinta rosa, el único que aún no había tocado. Allí, quizá, se escondía la otra mitad de la historia, la voz de la mujer, la madre, la clave de aquel pecado compartido. Tragué saliva, limpié el sudor de mis manos sobre el vestido y con un temblor nuevo, que ya no era solo miedo, sino desesperación, extendí los dedos hacia la cinta rosa, mientras el silencio del sótano se cerraba sobre mí como una tumba. Mientras dejaba con las manos temblorosas las fotografías del niño sin nombre sobre la tierra húmeda, incapaz ya de soportar sus rostros silenciosos, sentí que en mí no quedaba miedo, sino una mezcla de desesperación y una chispa tenue de esperanza. Quedaba un último paquete, el que reposaba al fondo del cofre, aún intacto bajo la luz amarillenta de la linterna, el de la cinta rosada. A diferencia del frío clínico del lazo azul, aquella cinta descolorida conservaba algo más humano. Había ternura en su atadura, un eco de cariño que contrastaba con la precisión mecánica del resto. Quizá en esas hojas estuviera la voz que faltaba, la de la mujer, la dueña de la caligrafía elegante, la madre del depósito perdido. Deslicé la mano hasta el fondo del cofre y tomé el paquete. El papel se sentía tibio, blando, casi frágil. Con impaciencia y miedo rasgué el lazo petrificado hasta hacerlo trizas. Bajo la presión liberada, las hojas se abrieron en un suspiro. La primera de ellas, más fina, más delicada, era una hoja de carta cubierta de arriba a abajo con la misma escritura perfecta que ya conocía, la mano de aquella mujer desconocida. Acerqué la luz. Esta vez no eran listas ni fechas. Toda la página estaba colmada de palabras, sin márgenes, sin pausas, con la urgencia de una confesión. Mi corazón comenzó a golpear dentro del pecho al reconocer un nombre que se repetía una y otra vez entre las líneas: Julián. La voz de la mujer era distinta aquí. No había frialdad, sino pasión. La tinta, aún legible, formaba frases de una ternura dolorosa. Me incliné más para leer el principio, allí donde las cartas revelan su alma. Y entonces, bajo la luz temblorosa del farol, mis ojos alcanzaron la primera línea, escrita con trazo firme, con amor y lágrimas entremezcladas. Mi querido Julián, y justo debajo, en una curva de tinta que parecía un suspiro, dueño único de mi alma.
El aire del sótano pareció arderme en los pulmones. Ya no era el frío el que me helaba, sino un fuego insoportable. Aquellas palabras, dirigidas al hombre con quien había compartido medio siglo de mi vida, atravesaban mi pecho como un puñal. No era una orden ni un registro de un trato, era una declaración de amor, una carta escrita por una mujer que había amado a mi marido antes que yo, con una devoción total. Seguí leyendo a través de las lágrimas que empañaban mi vista. Entre las líneas supe que esa mujer no era una simple cómplice, era la otra mitad de su vida. Y entonces vi las frases que me dejaron sin aliento. ¿Nuestra pequeña está bien? Por favor, cuida de nuestra hija, nuestra hija. Las palabras se mezclaron con los latidos ensordecedores de mi corazón. Todo encajó con una claridad atroz. El depósito, el intercambio, las fotografías del bebé envuelto en mantas antiguas, el silencio del cuaderno. No se trataba de contrabando ni de dinero. Era una niña. La emanación perdida, el tesoro oculto, la causa de todo aquel secretismo, era una criatura de carne y hueso, una hija. La hija de Julián y de aquella mujer que ahora me hablaba desde el papel. Y yo, Nuria, comprendí con una lucidez cruel que había vivido toda mi vida sobre un cimiento de mentiras, que la historia de amor que creí exclusiva había sido apenas la continuación de otra, más profunda y prohibida, que el hombre al que llamé mi compañero había tenido un corazón ya habitado, un amor enterrado bajo la casa que compartimos. Mi respiración se rompió en sollozos secos. En mis rodillas descansaba la carta, el testamento de un amor que me precedía y una hija que nunca conocí. El sótano, con su aire pesado y su silencio eterno, se convirtió en un santuario de verdades tardías, y yo, con la linterna temblando en la mano, supe que la heredera perdida de aquel pecado seguía siendo un misterio, pero por primera vez también supe que tenía un nombre, nuestra hija. Mientras sostenía en mi regazo aquel montón de papeles atados con la cinta rosada, entendí que ya no tenía entre las manos simples cartas de amor de un pasado vergonzoso, sino el inicio tangible de una tragedia escondida, la historia de una niña perdida, hija de la mujer que había escrito esas cartas y del hombre con quien había compartido 50 años de mi vida. La palabra nuestra hija me atravesó con un frío más cortante que el aire del sótano. Con el corazón desbocado y las manos temblorosas, fui desdoblando los papeles uno tras otro. Cada carta parecía avanzar hacia una catástrofe inevitable. En la luz titilante del farol, las palabras se volvían más desesperadas. El tono amoroso de las primeras páginas se transformaba en súplicas febriles. La mujer pedía ayuda, rogaba a Julián, a mi Julián, que rescatara a su hija, que actuara antes de que fuese demasiado tarde.
Hablaba de hombres que los habían descubierto, de lugares inseguros, de un último intento de huida al que llamaba la última caravana. Mi mente regresó al cuaderno oscuro, a esa frase final: el depósito se ha perdido. Miré la fecha en la última carta del fajo rosado. Coincidía exactamente con la del registro del cuaderno. La catástrofe había ocurrido en ese mismo instante, las dos versiones narrando un único final, desde voces diferentes. Al fondo del paquete encontré un trozo diminuto de papel quemado por uno de sus bordes. En la superficie, casi borradas, quedaban las últimas palabras de aquella mujer. La caravana partió, Julián. Nuestra hija no llegó. La dueña del alma ha perdido su alma. Sentí que el aire se detenía. Yo, Nuria, supe entonces que el hombre al que había amado no solo me había ocultado un pasado, sino que había cargado con una doble muerte, la de aquella mujer y la de su hija. Ese cofre no era un escondite, era una tumba. Frente a mí yacían las 3 piezas del mismo infierno. El cuaderno negro, con sus listas frías y el eco de una culpa sin nombre. Las fotografías del bebé, las pruebas mudas de una vida que existió. Y las cartas empapadas de amor, de miedo y de un final sin redención. Elevé la linterna hacia el fondo del cofre por última vez, buscando cualquier indicio, algo que desmintiera lo que ya sabía. Pero solo había madera podrida, polvo y silencio. Nada más que el vacío que deja lo que no puede repararse. Allí, sentada en la tierra húmeda, con el pasado de mi marido desparramado a mis pies, entendí con una claridad cruel que mi propia vida había sido construida sobre una tumba. Que los 50 años de matrimonio, las risas, los inviernos compartidos, no eran más que un teatro levantado sobre la muerte de una mujer y de una niña. Julián no había enterrado en aquel cofre un secreto, había enterrado su alma. Había sellado allí el amor que no pudo salvar y la culpa que lo acompañó hasta su último aliento. Y cuando, años después, murió a mi lado en nuestra cama, yo lloré a un hombre que ya llevaba décadas muerto, porque mi marido murió 2 veces. La primera aquí abajo, cuando perdió a su hija y a su amante, y la segunda en mis brazos, cuando su cuerpo finalmente alcanzó a su espíritu, aún prisionero en este sótano. Y yo, sin saberlo, había amado solo la sombra de un muerto.
El frío que se filtraba por los muros del sótano ya no me importaba. El hielo estaba dentro de mí. Con una calma que no nacía de la serenidad, sino del agotamiento absoluto, mis manos comenzaron a recoger los vestigios de aquel pasado, no con la furia del descubrimiento, sino con la solemnidad de un entierro. Primero, las cartas rosadas. Las volví a colocar dentro del cofre, una sobre otra, como si devolviera a la oscuridad los suspiros y los ruegos de esa mujer que había llamado alma mía al hombre con quien yo había vivido medio siglo. Después, las fotografías, las imágenes del bebé, la hija perdida, la emanación de su pecado, descansaron sobre las cartas, frías y mudas, sellando para siempre el encuentro entre la pasión y la culpa. Tomé entonces el cuaderno negro, lo abrí por última vez. La frase «El depósito se ha perdido» seguía allí, firme, implacable, bajo una extensión de silencio blanco. Ya no era un misterio, sino un epitafio. Bajo esas palabras comprendí que no solo se había perdido una niña, también la posibilidad de redención. Metí el pequeño papel arrugado, el de su orden, «Ten paciencia», de nuevo entre las páginas, justo donde lo había encontrado, y cerré el cuaderno con un suspiro que sonó como el cierre de un ataúd. Finalmente, tomé el pesado paño de terciopelo, lo extendí sobre los papeles, sobre las fotos, sobre el cuaderno, cubriéndolo todo con lentitud, temblando, consciente de que en ese gesto estaba sepultando la última parte viva de mi marido, su alma. El sonido del terciopelo al caer fue como el roce de la tierra sobre un féretro. Apreté los labios y bajé la tapa del cofre. El chirrido de las bisagras, prolongado y doloroso, se mezcló con el golpe sordo de la madera al cerrarse. Ese ruido retumbó en la bóveda del sótano como un clavo final en el ataúd de mi matrimonio. No era solo la caja lo que quedaba sellado, sino los 50 años de una vida que, al fin lo entendía, nunca me perteneció del todo. Tomé el candado oxidado, el mismo que había forzado horas antes, y lo sostuve en la palma. El metal frío me quemaba la piel. Lo enganché de nuevo al aro del cofre, no para protegerlo, sino para marcar el lugar. Este sepulcro había sido descubierto, abierto, comprendido y vuelto a sellar por mí, su nueva guardiana. El silencio volvió a ocuparlo todo. Entre mis dedos aún pesaba la llave, aquel trozo de hierro ornamentado que me había permitido abrir la tumba del pasado. La miré largo rato, sin saber si conservarla o dejar que la tierra húmeda del suelo la tragara para siempre. Y allí, en el corazón del sótano, rodeada por la oscuridad, comprendí que lo único que quedaba de mi historia con Julián era eso, una caja cerrada, un candado sin propósito y una llave maldita que
que ya no habría nada, salvo el eco de un amor que murió 2 veces. Me apoyé una última vez en la pared húmeda y fría del sótano, mis rodillas, marcadas por 82 años de vida y por un peso mucho más denso que el de la edad, temblaban bajo el nuevo fardo que acababa de descubrir. Me incorporé lentamente, centímetro a centímetro, como si el aire mismo pesara sobre mis hombros. Cuando logré erguirme del todo, miré por última vez hacia el rincón oscuro donde el cofre, ahora cerrado y sellado, descansaba en silencio. Ya no era un objeto ni un misterio, era la tumba de mi marido, de su amante y de la hija que no pudo salvar. Yo era la única guardiana de ese sepulcro, la última depositaria de un dolor que nadie más conocería. Y comprendí que esa carga me acompañaría hasta el final de mis días. En la palma de mi mano seguía el frío hierro de la llave, el único vestigio tangible del infierno que acababa de abrir. No sabía si esconderla de nuevo en la pared o llevarla conmigo, pero sentía que formaba parte de mí, como si en ella hubiera quedado sellado todo el peso de la verdad. Sabía que ese rincón ya no tenía nada más que ofrecerme, ningún secreto, ninguna nueva herida. Apreté la llave, símbolo del castigo que merecía, y di la espalda al cofre. Dirigí la linterna hacia las escaleras de madera que llevaban a la superficie. Cada peldaño crujía como si se resistiera a dejarme partir. Tensé en la gotera que me había traído hasta aquí, en esa filtración inocente que ahora se me antojaba el detalle más trivial de mi existencia. Empujé la puerta del sótano con la lentitud de quien cierra un ataúd. La madera chirrió. Un golpe sordo marcó el final. En ese sonido oí cómo se sellaban no solo los fantasmas del sótano, sino también mi matrimonio, mi casa, mi propia identidad. El aire tibio del piso superior me envolvió, pero no me alivió. Crucé el umbral hacia la cocina, mi refugio de medio siglo, y me encontré en un escenario que ya no reconocía. La mesa, las sillas, la ventana, el jardín, todo me pareció parte de una escenografía montada sobre la mentira. Miré de nuevo la llave. No la escondería. No la enterraría como hizo Julián con su pasado. La guardaría donde pudiera verla cada día, en el cajón de mi mesilla, para no olvidar nunca el precio de mi ignorancia. La gota del techo seguía cayendo en el cubo con un ritmo monótono, indiferente, pero ya nada de eso importaba. Ahora yo era la única testigo viva de un pecado doble, el de un hombre que amó y perdió, y el de una mujer, yo,
que vivió sin saber que todo su amor había sido una sombra. Aquel cofre no escondía oro ni cartas de traición. Guardaba el alma perdida de mi esposo, la hija que nos salvó y las cenizas de una felicidad que nunca existió. Y ese secreto, sellado bajo la casa donde pasé mi vida, sería mi única compañía hasta el final. Un peso silencioso que solo yo llevaría hasta mi último aliento.